ver si es cierto. Dios les bendiga en esta tarde, hermanos. Nos da gusto saludarles. Qué bueno que estamos aquí y que nos acompañan para poder compartir la palabra de Dios. Es en verdad un gusto compartirla con ustedes. En la mañana charlábamos. Charlábamos sobre las decisiones el rumbo que toman nuestras elecciones. Cada uno de nosotros somos el fruto de lo que hemos escogido. Les compartí en la mañana que los hábitos es aquello que nos da la forma que nosotros tenemos el día de hoy. En otras palabras, podríamos decir, como dijo aquel poema, somos el arquitecto, hemos sido el arquitecto de nuestro propio destino. Nosotros hemos decidido qué hacer con nuestras vidas. Y más en estos tiempos en el que el Espíritu de Dios nos está llamando a un despertar espiritual. Porque, hermano, compartía en uno de estos servicios que si esto es el día de hoy, la angustia, la zozobra por todo lo que está sucediendo, ¿se puede usted imaginar qué va a suceder cuando venga el Señor? ¿Se puede usted imaginar cómo será la angustia, el ánimo de la gente cuando en verdad empiece la tribulación sobre esta creación? Por ello, en esta tarde quiero compartirle acerca de el resultado de las elecciones. Y para ello quiero pedirle que me acompañe, por favor, al libro de los Hechos, capítulo 2, y podemos leer del versículo 1 al versículo 4, y dice así la palabra de Dios, Hechos capítulo 2, del verso 1 al verso 4. Y como se cumplieron los días de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino un estruendo del cielo como de un viento recio que corría, el cual hinchió toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, que se asentó sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, como el Espíritu les daba que hablase. En este pasaje encontramos la culminación y el inicio de una nueva manera de caminar. Cuando les recordaba en estos servicios que una de las características de la vida de Jesús es que desde que Él nació, Él sabía que venía. Él sabía que venía a salvarnos. Él sabía que venía a rescatarnos. Y desde que nació hasta los 30 años, Él vivió sujeto a sus padres. Pero en esos 30 años, Él desarrolló los hábitos. Él desarrolló todas aquellas costumbres que le ayudaron a vencer al enemigo. Y me refiero que desde niño, cuando dice en Lucas capítulo 2, que descendió con ellos a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Él aprendió a ser obediente desde que era un niño. De tal manera que en esa obediencia, su vida de oración, su búsqueda de la presencia de Dios, su búsqueda del Señor mismo, porque Él amaba a su Padre. Y si algo había en su corazón, es que Él anhelaba hacer la voluntad de su Padre. Y eso fue algo fantástico. Porque cuando Él tenía 30 años y empezó su ministerio, la palabra de Dios nos dice que subió al monte a orar y llamó a 12 de sus discípulos. Los llamó para que caminaran cerca de Él. Y les decía en el servicio pasado que cuando Pedro fue llamado, Pedro no sabía nada del reino de Dios. Pedro no conocía nada del reino de Dios. Mucho menos él tenía el deseo de buscar el reino de Dios. Simplemente cuando Jesús llegó al lago y le dijo, Pedro, sígueme porque desde ahora vas a pescar hombres. Dice que entonces dejaron las redes. No sabemos si se fueron a despedir de su familia o no, pero empezaron a seguir a Jesús. Y a partir de ese día, la vida de ellos fue transformada.
porque empezaron a ver con sus propios ojos todo lo que Dios, a través de su Hijo, empezó a hacer. Y si hay algo que nos enseña todo esto, son dos cosas. Número uno, Dios siempre cumple lo que promete. Si Él dijo, porque dice primera de Samuel, que Él no es hijo del hombre para que se arrepienta, que si Él promete algo, Él lo va a hacer. Y eso, hermano, a nosotros debería de darnos esperanza. Porque precisamente cuando Jesús llamó a los 12 discípulos, esos 3 años y medio, Jesús los empezó a preparar. Ellos no lo sabían. Ellos solamente estaban viendo cómo Jesús le dio la vista a Bartimeo, cómo Jesús se acercó a Betesda y sanó a aquel paralítico, cómo Jesús sanó a aquel hijo de la viuda de Naín, incluso cuando fue a resucitar a Lázaro, cuando le dio vista a aquellos 2 ciegos que estaban en el camino, cuando vinieron los 10 leprosos y después regresó totalmente sano. Todos ellos fueron testigos de las maravillas que Jesús hacía. Porque el Padre siempre cumple su promesa. Siempre cumple Él lo que Él promete, Él lo hace. Pero lo primero que el Señor me pide es que yo haga una parte. Porque en este contexto de caminar con el Señor, hay una parte que a mí me corresponde hacer. Y hay otra parte que Dios va a hacer. Y eso es lo que marca la diferencia. Eso es lo que hace que haya frutos. Eso es lo que hace que el milagro se haga. Eso es lo que hace que las cosas sucedan. Mucha gente, recuerdo por ejemplo a Herodes, cuando Jesús fue llevado a Herodes, dice que cuando Jesús llegó con Herodes, llevaba su espalda destrozada, llevaba la corona sobre su cabeza, decía la hermana Hicks cuando predicaba acerca de ello, dice que el Señor la llevó a esa etapa, y nos lo compartía el hermano Rodolfo, y él decía que cuando Jesús fue tomado en el huerto, y lo empezaron a golpear, lo primero que hicieron fue reventarle los ojos, de tal manera que no podía ver, por los golpes, por la sangre acumulada. Fue una violencia sobre el cuerpo de Jesús. Y entonces cuando llega con Herodes, Herodes lo ve con desdén, y le dice, qué bueno qué bueno que estás aquí. Me han contado muchas cosas de ti. Hazme un milagrito. Y Jesús se quedó callado. Porque Herodes no valoraba lo que Jesús estaba haciendo. Jesús estaba cumpliendo precisamente con la parte que Dios nos promete que Él va a cumplir. Él prometió, dice en el Salmo 40, he aquí, en el envoltorio del libro está escrito de mí. Y dice el siguiente versículo, el hacer tu voluntad es mi deleite, porque dice, me ha agradado. Y esa palabra agradado es jafetz. Hacer tu voluntad es mi deleite. Porque si hay algo que Jesús les enseñó a los 12 discípulos en ese tiempo, en ese periodo de tiempo de 3 años y medio, fue la manera en la que Dios trabaja. Fue la manera en la que Dios obra. Muchos de nosotros somos como Herodes. Nos acercamos a Jesús pidiéndole un milagro, y si no hace lo que nosotros le estamos pidiendo, entonces dejamos de creer, dejamos de buscarle, dejamos de caminar con Él. Cuando el Señor decide llevarnos a una etapa de dolor, siempre nos vamos a inconformar, nos vamos a enojar. Pero dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 2 versículo 1, y como se cumplieron los días
de Pentecostés. Estaban todos unánimes juntos. Déjeme decirle que Dios trabaja a través del placer y a través del dolor. ¿Qué es el placer? ¿Qué es el dolor? El placer es como subirte a un carro. Es como tomar un camión de la Ciudad de México hacia donde tú quieras. Veracruz, Guadalajara, Tuxtla Gutiérrez, Tijuana, Monterrey, Puebla, Michoacán, Pátzcuaro, León. Ese es el placer. Es un vehículo. Es un vehículo que te conduce a un lugar. El placer no es un fin en sí mismo. El placer es solamente un tiempo en el que Dios nos lleva para que nosotros trabajemos con el orgullo de superación que hay en nuestro interior, producto de Adán femenino y Adán masculino en el huerto. Ese es el propósito de Dios para el tiempo del placer. El tiempo de placer, hermano, todos los seres humanos, todos, no hay ninguno de nosotros como ser humano que no vamos a conocer el placer y el dolor. De repente te aumentan el sueldo, de repente andas cantando, de repente las cosas te empiezan a salir bien y de repente todo parece que marcha de maravilla. Por eso dice Eclesiastés capítulo 7, en el día del bien goza del bien. Porque Dios creó el placer para nuestra vida. ¿Para qué? Para encontrar un tiempo de refrigerio, pero también para seguir trabajando. Porque el propósito de Dios para nuestra vida terrenal es que aprendamos, hermano. Venimos de una eternidad y vamos hacia otra eternidad. Y en este periodo llamado tiempo, que es aprender, es el propósito principal para tu vida. ¿Aprender qué? Aprender a ser humilde. Aprender a desarrollar los frutos del Espíritu. Aprender a crecer espiritualmente. Aprender a tener un encuentro para ser transformado y poder ir hacia la eternidad. El placer es un tiempo, pero también el dolor es un tiempo. Y vuelvo a decirte, el placer o el dolor es como subirte a un camión que te va a llevar por un determinado periodo de tiempo hacia un lugar. Y la meta del Señor es acercarte más hacia Él. El anhelo de Dios es acercarnos más a Él. Ellos, los discípulos, vivían pensando en satisfacer sus necesidades. Pero cuando el Señor va y los empieza a llamar a uno por uno, lo que el Señor estaba haciendo es invitándolos a subir a un nivel más alto, invitándolos a ir a un lugar más alto. ¿Sabe qué lugar es? Es el reino de Dios. ¿Cuál es la característica del reino de Dios? La característica del reino de Dios es el amor. La característica del reino de Dios es muy diferente a lo que nosotros conocemos en nuestra vida terrenal. Déjeme seguirle compartiendo. Jesús caminó con los discípulos por 3 años y medio. Y fue un tiempo de euforia para los discípulos. Porque en esos 3 años y medio, por así decirlo, ellos fueron llevados a un tiempo de placer. Vuelvo a decirle, ellos empezaron a ver los milagros, empezaron a ver cómo Dios obraba, empezaron a ser testigos. Incluso cuando el Señor los empezó a llamar de 2 en 2 y los mandó a predicar. Dice que Jesús les dijo, vayan, sanen enfermos, reprendan demonios. Y empezaron a salir y fueron, y asombrosamente, ellos empezaron a tener experiencias sobrenaturales. Porque empezaron a ver los milagros, empezaron a ver cómo los demonios eran expulsados de las personas. Ellos empezaron también a ver cómo oraban por una persona y esa persona de repente la mano la empezaba a mover o recobraba la vista o empezaba a hablar o podía oír. ¿Por qué? Porque era el tiempo de placer. Pero quiero enfatizar algo.
El tiempo de placer es un tiempo exterior al que Dios nos lleva. Pero eso no significa que nuestro corazón está siendo transformado. Eso no significa que nuestra vida está siendo cambiada. Eso no significa que estamos más cerca del amado, amándolo más y más y más. Porque imagínense a los discípulos ver a Jesús haciendo todos esos milagros y de repente ver cómo lo toman preso en Getsemaní. Lo empiezan a golpear. Dice el Salmo 22 que mesaron su barba, y esa palabra mesar significa que se la arrancaron con las manos. Imagínense los que estaban viéndolo de cerca, Marcos, Pedro, empezar a ver cómo el rostro de Jesús, cómo el cuerpo de Jesús empezaba a ser afligido. ¿Por qué? Porque ellos no entendían, porque sus ojos no habían sido abiertos. Ellos habían obedecido al Señor. Habían caminado esos 3 años con el Señor. Pero en esa noche cuando Jesús es tomado en Getsemaní, y después lo llevan al Sanedrín, después el Sanedrín lo manda a Pilato, después Pilato lo manda a Herodes, después Herodes lo regresa a Pilato, y entonces Pilato dice, crucifíquenlo. Y se lava las manos y dice, soy inocente de la sangre de este hombre, porque sabía que lo habían entregado por envidia, pero no era la entrega por envidia. Él estaba allí porque Él nos amaba, porque Él quería rescatarnos, porque Él quería salvarnos. Yo no sé de dónde lo sacó usted, pero lo he dicho y lo he compartido en otras ocasiones. Mi vida era una vida totalmente destruida. Era adicto a las drogas, era adicto al alcohol. Convivía con un grupo de 30 a 40 personas que nos dedicábamos a portarnos mal. Y me harté de esa vida. Un día me quise quitar la vida y estuve dispuesto. Pero ese día alguien se cruzó en mi caminar y me llevó a los pies de Jesús. Y hermano, mi vida fue transformada. Por eso puedo decirle que cuando Jesús estaba con Pilato, desde que Jesús estuvo en Getsemaní, Él pudo haberse liberado. Pero Él entendió que el placer y el dolor forman parte del plan de Dios. El placer y el dolor. Dice Deuteronomio capítulo 8, lo único que hace es mostrar lo que hay en nuestro corazón. Les decía en la mañana, cuando Israel estuvo en el desierto y llegaron al Sinaí, Dios les dio las tablas de la ley. Y cuando Dios le estaba dando las tablas de la ley a Moisés, Aarón junto con el pueblo estaban haciendo un becerro para regresarse, porque Moisés se estaba tardando. Mire cómo es nuestra naturaleza. Les decía, y hermano, la palabra de Dios nos lo enseña. Una de las bendiciones de llegar a este camino, una de las bendiciones de llegar a este mensaje, es el aprender que dentro de mí hay una naturaleza equivocada y que Dios me está llevando a través de un proceso para enfrentarme, para darme cuenta de lo que hay dentro de mí, para darme cuenta que en mi interior hay odio, hay tinieblas y hay muerte, que dentro de mí lo único bueno que puede haber es lo que el Señor ha hecho dentro de mi vida. Hermanos, es exactamente lo mismo con cada uno de nosotros como seres humanos. Ninguno de nosotros es mejor, ninguno de nosotros es peor. Cada uno de nosotros tiene un lugar asignado por el Señor y cada uno de nosotros tiene asignado el tiempo de placer y el tiempo de dolor. ¿Sabe cuál es la finalidad de la hermandad?
La finalidad de la hermandad es esa. La finalidad de la hermandad es entender que mi tiempo de placer no precisamente significa que es el tiempo de placer para mi esposa. Porque quizás para mí es tiempo de placer, pero quizás para mi esposa es tiempo de dolor. Quizás para uno de mis hijos es tiempo de dolor. Quizás para el otro de mis hijos es tiempo de placer. Y yo no puedo entender ni el placer de mi hijo, ni el dolor de mi esposa, ni el dolor de mi hija. No puedo entender porque tampoco puedo entender lo que me está sucediendo. ¿Por qué me están sucediendo cosas buenas cuando sé que soy malo? ¿O por qué me suceden cosas malas cuando estoy orando, cuando estoy leyendo la palabra, cuando estoy proponiendo en mi corazón ponerme a ayunar? ¿Por qué me suceden cosas malas? Hermano, nosotros no manejamos los tiempos. El que maneja los tiempos es el Padre, porque Él fue el que escribió su plan para cada uno. Por eso muchas veces tú te vas a sentir incomprendido por tu esposo. Te vas a sentir incomprendida por tu esposa, te vas a sentir incomprendido por tus padres, te vas a sentir incomprendida por tus hermanos, te vas a sentir incomprendida y por consiguiente vas a vivir tiempos en donde te vas a sentir solo. Pero déjame decirte, Dios te colocó en esa familia en la que estás. Y cada uno de ustedes como familia tiene que caminar en el tiempo asignado por Dios. Si yo sonrío no significa que mi esposa tiene que sonreír. Quizás mi esposa está llorando, quizás mi esposa siente soledad, siente la carencia, siente la necesidad de muchas cosas. ¿Qué tengo que hacer? Precisamente de eso se trata el reino del amor, de eso se trata el reino de Dios, de eso se trata la hermandad. ¿Por qué? Porque cuando Jesús fue a la cruz, fue el desastre para todos. Judas, para empezar, pensó que se iba a liberar. Por eso fue arrepentido y aventó las 30 monedas, porque dice, yo he entregado sangre inocente. Porque Judas pensó, creyó que Jesús se iba a liberar. Cuando los otros 11 discípulos, cuando las mujeres que seguían a Jesús, ven que Jesús no hace nada para liberarse y simplemente se queda callado. Fue el desgaste para ellos. Porque dijeron, si así le hicieron a él, ¿qué nos va a suceder a nosotros? ¿Y sabe qué hicieron? Huyeron y se fueron a esconder. Porque el miedo, porque el dolor nos hace huir. El dolor que Dios asigna en nuestra vida nos hace salir corriendo, del tipo de que sea. Hermanos, pero de eso se trata. El que uno tiene que entender que cuando Dios decide un tiempo para nosotros, no es el fin. Hermano, el placer es un tiempo para llevarlo, por así decirlo. Inicia el placer y donde va a terminar el placer, ¿sabe qué va a suceder? Inicia el dolor. Y no porque usted ande mal, no porque usted se esté portando mal, no porque usted esté pecando, porque en la mayor parte de la mentalidad de los cristianos, tenemos en la mente de que si nos está yendo mal es porque andamos mal. Y muchas veces lo he dicho en son de broma, hermano, ¿cuándo hemos andado bien? Nunca hemos andado bien. Hermano, si usted y yo llegamos hasta este punto en el que usted me está observando, en el que usted me está escuchando, en el que le estoy compartiendo, hermano, no somos mejores que los que ya no están caminando. No somos mejores que los que se han regresado al mundo. No somos mejores que ellos. ¿Por qué? Porque ellos, al igual que nosotros, cuando somos llevados al tiempo de dolor, queremos huir, queremos escapar, queremos correr, no queremos enfrentarlo. Y huimos. Fue lo que pasó con los 12 discípulos. Pero, hermano, déjeme hacerle la pregunta. Ahí acabó la historia con el Señor. Cuando su cuerpo fue a la tumba, cuando su alma fue al infierno, ahí acabó la historia de Jesús. No, ¿por qué? Porque detrás de un final hay un nuevo comienzo. Detrás de un final, ya sea en el placer o en el dolor, hay un nuevo comienzo. Jesús resucitó. Jesús resucitó de entre los muertos. Y te puedes imaginar
3 días antes, las mujeres estaban en la cruz. María Magdalena, María. Había tantas Marías que muchas veces muchos se confunden con las Marías que estaban y que seguían a Jesús. Pero había muchas Marías. Ahora, imagínense a María Magdalena cuando ve el cuerpo de Jesús, cuando ve que Jesús está siendo crucificado, cuando ve la sangre caer de la cruz. Allá estaba enfrente María Magdalena. Cuando José de Arimatea pide el cuerpo y ve que lo bajan, y ve que lo va y lo meten en una cueva, en una tumba nueva, y ve cómo llegan los soldados y ponen una piedra y ponen los sellos para que los discípulos no hurtaran. ¿Cómo van a poder, cómo van a hurtar el cuerpo de Jesús si estaban escondidos, llenos de miedo? Es tonto pensar. Pero ahí estaba María Magdalena. Cuando resucita el Señor, dice que que María Magdalena ve a Jesús pensando que era el hortelano. ¿Qué fue lo que le dice? Si tú sabes dónde lo han puesto, dime para que yo vaya y lo traiga. ¿Sabe cuál fue la enseñanza para María Magdalena? Que ella entendió el reino de Dios, que ella entendió el reino del amor, pero no lo asimilaba. Pero una cosa era cierta: esa mujer amaba a su Salvador. Y cuando Jesús le dice, María, la palabra María, ¿cómo se la mencionaba Jesús cuando la llamaba? No lo sabemos, pero ella sí lo sabía. Y entonces de repente, Maestro, Raboni. Y le dice Jesús, no me toques. Tengo que ir a recoger la sangre que derramé. Tengo que descender por la sangre que derramé y tengo que subirla al trono donde está mi Padre. Pero dile a mis hermanos que he resucitado. ¿Qué hizo María? Fue corriendo a dar las nuevas y se lo dijo a Pedro, se lo dijo a Andrés, se lo dijo a los que estaban escondidos. Y entonces dice que el primer día de la semana Jesús se les apareció y les dijo, paz a vosotros. Y así empieza Jesús, después de haber sido crucificado y resucitado. Fíjense bien, se les empieza a aparecer. Y eso me lleva precisamente al siguiente pasaje que está en la palabra de Dios, libro de los Hechos, capítulo 1, del versículo 1 al versículo 3. Dice Lucas: en el primer tratado, Teófilo, he hablado de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que, habiendo dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que escogió, fue recibido arriba, a los cuales, de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles por 40 días y hablándoles del reino de Dios. Cuando Jesús resucita, dice la palabra de Dios que por 40 días se apareció a los discípulos y empezó a hablar con ellos. Ahora, si usted recordará, Jesús tenía 12 discípulos. Esos 12 discípulos, había 3 con los que siempre jalaba, por así decir: Jacobo, Juan y Pedro. Pero después él tenía 70 discípulos. Y después había multitudes que lo seguían. Y eso me lleva entonces a enseñarle que si usted no aprende a escoger amar al Señor, el placer y el dolor lo va a hacer perder la visión de la nueva ciudad. Si usted no aprende a amar la voluntad de Dios en el placer o en el dolor, usted va a perder la visión de la nueva ciudad. Déjeme explicarle. En 1 Corintios capítulo 15, versículo del 4 al 6, el apóstol Pablo dice: y que fue sepultado, está hablando de Jesús,
y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos juntos, de los cuales muchos viven y otros son muertos. Ahora, quiero ir al punto. Por esos 40 días, ¿cuántos dice la Biblia que estaban ahí viendo a... Fíjese el golpeteo, porque a mí me golpeó en mi mente. Eran 500 los que vieron al Cristo resucitado. Los que vieron al Jesús resucitado. Fueron 500. Es impresionante. Conocieron a Jesús cuando hacía milagros. Conocieron a Jesús, escucharon. Lucas, el escritor del libro de los Hechos, él era griego, era un médico. Y él empezó, cuando le empezaron a hablar de las historias de Jesús, Lucas se propuso investigar la vida de Jesús. Por eso en este libro de Hechos, él empieza hablando lo que escuchó de muchos, de lo que Jesús les dijo. Y fue muy claro el apóstol Pablo cuando Pablo les dice, y eran más de 500 hermanos. Hermanos, qué impresionante es lo que la palabra de Dios nos enseña y cuando uno lo descubre. Hechos capítulo 1, versículos del 12 al versículo 15. Dice la palabra de Dios. Entonces se volvieron a Jerusalén, del monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un sábado. Jesús acababa de ser arrebatado al cielo. Y allá estaban los 500. Los 500 escucharon. Déjeme hacer una pausa para poder ir a lo que la palabra de Dios nos dice. Hechos capítulo 1. Dice la palabra de Dios que cuando estaban juntos en esa ocasión, Jesús les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre que oyeron, dijo de mí. Y eso me lleva a decirle, Dios cumple su palabra, Dios cumple sus promesas, pero lo primero que yo tengo que hacer para que Dios cumpla su palabra es aprender a esperar. Aprender a esperar. Abraham fue llamado a los 75 años. A los 100 años tuvo a su hijo. ¿Cuántos años transcurrieron? 25. Cuando David fue ungido en su casa por el profeta Samuel, la escritura dice que él rondaba en los 16 años. ¿Sabe cuándo fue que ascendió al trono? Pasados 30 años. Cuando José tuvo su visión sobre que él iba a cuidar de su familia, él era un chamaco, 14, 15 años. ¿Sabe cuándo se cumplió? Cuando él tenía 38 años. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios cumple su parte cuando yo aprendo a esperar. Cuando yo aprendo a esperar. Bendito es su nombre. Y entonces vuelvo a regresar a Hechos 1, 12, 15. Entonces se volvieron a Jerusalén del monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un sábado. Y entrados, subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón Celotes y Judas, hermano de Jacob. Déjeme decirle algo. Cuando ellos fueron llevados y se les dio la orden de que subieran al aposento alto, la espera siempre va acompañada de la obediencia.
La espera va acompañada de la obediencia. Dios le habló a Elías y le dice, ve y escóndete, porque Acab te quiere matar. Y yo he mandado cuervos que te van a llevar comida. Y entonces Elías va y se esconde en el arroyo. Y dice que todos los días los cuervos le llevaban pan y le llevaban carne. Sobrenaturalmente, impresionantemente. Pero cuando Dios nos pide algo que hagamos, lo que Él espera es nuestra obediencia. Pero la obediencia no significa que en el momento que estás obedeciendo, Dios va a actuar. Aún el mismo Jesús fue resucitado después de 3 días. Pero el Padre lo resucitó. Y lo que trato de compartirle en esta tarde es el hecho de que todo tiene su recompensa. Para bien o para mal. Hermanos, cuando Jesús les dijo a los 500, vayan y esperen, suban y esperen la promesa de mi Padre, que oíste que Él dijo de mí, que Él les daría el Espíritu Santo no muchos días después de estos. Y dice entonces que precisamente suben al aposento alto. Pero quisiera ir más adelante. Hechos capítulo 1, versículos del 12 al 15 dice, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María la madre de Jesús y con sus hermanos. Y en aquellos días Pedro, levantándose en medio de los hermanos, dijo, y era la compañía junta, mira hermano, como de 120 en número. ¿Cuántos eran cuando Jesús ascendió? 500. ¿Cuántos obedecieron y aprendieron a esperar? 120. ¿Y qué pasó con los otros 380? No se sabe. Yo no sé si allá estaba Nicodemo o José de Arimatea. Yo no lo sé. Yo no sé si alguno de los personajes a los que Jesús sanó se hayan convertido en discípulos. Pero eso me enseña una cosa, que no toda la gente busca tener un encuentro con el Señor para amarlo, para honrarlo, para servirlo. No toda la gente lo hace. La obediencia siempre va acompañada de paciencia. Si Él dijo que lo va a hacer, Él lo va a hacer. Recuerdo en algún lugar, un día llegó un matrimonio con nosotros y nos dijo, queremos tener hijos y no podemos. Mi esposa y yo nos quedamos viendo como diciendo, ¿y qué hacemos? ¿Qué hacemos? Porque pues, ¿y qué podemos decirles nosotros? ¿Qué podemos? Y lo que el Señor nos hizo sentir en ese momento fue decirles, vamos a orar y esperemos el tiempo de Dios. Lo único que queremos pedirles es que ustedes no dejen de congregarse. Queremos verlos en todos los servicios. Queremos verlos en todos los cultos. Queremos verlos en todos los cultos. Recuerdo un día que estábamos dirigiendo. De repente mi esposa agarró, tomó el frasco del aceite, bajó, se dirigió a la hermana, hizo que se quitara los pies, los zapatos y ungió su pie. Oró con ellos. Al mes la hermana estaba embarazada. ¿Sabe por qué? Porque es el tiempo de Dios. Hermano, pero es que yo quisiera. Sí, todos quisiéramos algo. Esa es la realidad. Yo quisiera algo. Pero sabe, hermano, su realidad es para mostrarle lo que hay en su corazón. ¿Va a amar la voluntad de Dios? ¿O se va a ir? Y va a ser como hacen muchos cristianos ahorita, que tienen la mitad del pie en el mundo y la otra mitad en el camino.
Y luego se preguntan que por qué Dios no les responde. No les responde porque no han decidido hacer la entrega total. Porque no han decidido hacer la entrega que ellos necesitan hacer para que Dios cumpla su parte. Hermanos, eran 500 y quedaron 120. ¿Qué fue de los otros 380? ¿Hacia dónde se fueron? ¿Se regresaron a su casa? ¿Se fueron a otro lugar? ¿Se murieron? ¿Cambiaron de casa? ¿Cambiaron de ciudad? No lo sé. Pero una cosa sé, que al final de esto eran 120 solamente los que estaban. De los 500, de las multitudes. ¿Saben por qué, hermano? Porque lo que cuenta no es la elección que hiciste hace 10 años. Quizás hace 10 años tú tomaste la decisión de hacerle una entrega al Señor. Tú decidiste entregarle parte de tu vida al Señor. Qué bueno que lo hiciste hace 10 años, porque hace 10 años esa elección te llevó en otra dirección. Ya no te dejó irte por el camino perdido que te hubieras ido. Pero hermano, las elecciones de entrega tienen que ser continuamente. La entrega tiene que ser continua. El trabajo con nuestro odio tiene que ser continuo. La oración tiene que ser continua. La búsqueda de la presencia de Dios tiene que ser continua. ¿Por qué? Porque Dios nos va a llevar a los tiempos de placer. Porque Dios nos va a llevar a los tiempos de dolor. Y cuando Dios nos lleve a los tiempos de placer, hay gente que va a decir, ay, qué bueno, ya era justo. Ya era justo. En mi caso, en nuestro caso como pastores, estamos en un lugar donde la situación es difícil en muchos sentidos. Es tiempo de dolor. Y en eso el Señor, en un retiro pastoral, decide llevarnos al lugar del placer. Y cuando llegamos a ese lugar del placer, le empiezo a decir a mi esposa, ay, qué bueno, ya era justo, ya era justo. No, no era justo, hermano. Porque el tiempo de placer y el tiempo de dolor es para que trabajes con tu corazón amador. Es para que aprendas a amar al Señor tu Dios. Ya sea en el placer, ya sea en el dolor, ya sea en la abundancia, ya sea en la escasez. No son los votos matrimoniales que nosotros hacemos repetir a la gente y que nosotros repetimos el día en que nos casamos. Te amaré, te honraré. En salud y enfermedad. En abundancia o en escasez. Ahí voy a estar. Y sabe que uno tiene que hacer todo el tiempo con el Señor precisamente esos votos matrimoniales. Pero quiero llegar al punto. Usted no lo puede hacer por usted mismo. Lo único que usted puede hacer, hermano, ¿sabe qué es? Obedecer. Obedecer. Llegó un nuevo pastor. ¿Sabe qué tiene que hacer? Ponerse a trabajar. Es que no me gusta cómo habla. Es que no me gusta esto. Es que no me gusta el otro. Es que no me gusta cómo comparte. Ay, es que es esto. Es que es esto. Es que él tiene preferidos. Es que él tiene consentidos. Hermano, usted trabaje con su odio. Deje que las cosas sucedan como suceden. Y usted dedíquese a trabajar con lo que hay en usted. Porque muchos de sus problemas es precisamente por eso. Pero entonces, déjeme entonces decirle, hermano, el Pentecostés es la recompensa a la fidelidad y a la obediencia de esos 120. Porque ellos entendieron el principio. Fue en el Pentecostés cuando el Espíritu Santo se derramó sobre de ellos, que entonces ellos fueron transformados, que entonces sus vidas dieron un giro de 180 grados. Hermano, si usted va a los anales de la historia, si usted va a la manera en cómo murieron los 11 discípulos, los 12 discípulos, incluyendo a Pablo, murieron de una manera violenta. Pero ¿sabe qué los llevó a entender que en el reino del amor
Tiene que haber una entrega total, continuamente. ¿Sabe qué los llevó a entenderlo? El Pentecostés. Porque el Pentecostés fue ese nacer de nuevo. Porque el Pentecostés es ese nuevo nacimiento donde viene el Espíritu Santo y trabaja en nuestro y trabaja en nuestro interior y nos hace hacer y da nacimiento a algo nuevo. No podemos por nosotros mismos. Usted puede aparentar, usted puede ser educado, usted puede demostrar lo que usted guste, pero el único que puede hacer esa transformación en nuestro interior es el Espíritu Santo. Por eso, la obediencia y la paciencia, ¿sabe a dónde lo lleva? ¿Sabe a dónde nos lleva la obediencia y la paciencia? Nos lleva a nuestro Pentecostés continuamente. La obediencia y la paciencia nos lleva a nuestro Pentecostés continuamente. Dice la palabra de Dios en el libro de los Salmos que Él es el que convierte los ríos en desiertos, los manantiales en secadales. Pero también dice que Él convierte los desiertos en arroyos de aguas. ¿Sabe qué es lo que hace eso? Cuando usted está en una situación de placer o usted está en una situación de dolor, lo que usted tiene que entender es que el placer o el dolor es para que usted escoja amar al Señor y no las cosas que tiene en el placer o las situaciones que usted vive en el dolor. Pedro, en Pentecostés, recibió lo que él no tenía. Recibió la unción que no tenía. ¿Sabe qué es el Pentecostés? Es el nacer de nuevo. Es una nueva unción. Es un nuevo nacimiento. Pero el Pentecostés, hermano, no solamente tiene que ser en un día. Vuelvo al punto de lo que les decía en la mañana. Somos personas de hábitos. Somos personas de costumbres. ¿Por qué tengo que esperar a que haya un avivamiento? ¿Por qué tengo que esperar que haya algo? Cuando ahí donde Dios me plantó, puedo tener mi avivamiento. Cuando ahí donde Dios me ha plantado, puedo tener mi propio Pentecostés. El día de hoy, muchas iglesias están cerradas. El día de hoy, las iglesias no se pueden abrir. Pero déjame decirle, no necesariamente ahorita que está el COVID, sino en el pasado, muchas iglesias ya estaban cerradas entre semana y los domingos en la tarde. ¿Sabe por qué? Porque los que estamos al frente de la iglesia decimos, es que no hay gente. Es que no hay gente. ¿Y para qué hago culto si no viene gente? Hermano, ahí donde usted fue plantado, ¿sabe por qué lo llevó el Señor a ese lugar? ¿Sabe por qué está usted enfrentando el dolor? ¿Sabe usted por qué está enfrentando el placer? El placer no es porque se lo merezca, hermano. Recuerde, así como sube, baja la rueda. Pero después de que baje la rueda, vuelve a subir. Porque así es como Dios trabaja. Y si usted va a caminar con Él, usted tiene que aprender que el Señor nuestro Dios nos va a confrontar. Cuando vino Pentecostés, dice la palabra de Dios que se empezó a juntar la gente. Hermano, a lo largo del tiempo he conocido a mucha gente muy curiosa. He conocido a gente que piensan que
las cosas van a ser fáciles. Que porque aceptaron a Jesús, que porque escogieron trabajar en servidores, que porque escogieron participar del grupo de alabanza, que porque escogieron apoyar al pastor, ya no deben de tener problemas. No, hermano. Los tiempos de dolor son tiempos de dolor, los tiempos de placer son tiempos de placer. Esté usted en la posición que esté usted, porque el placer y el dolor es para todos los seres humanos. Solo que la ventaja para nosotros es que ahí, cuando Dios nos lleva a un tiempo de dolor, hermano, uno puede aprender. Mire, antes de terminar, 2 citas más. Dice la palabra de Dios, se derramó el Espíritu Santo, Pedro se levanta y les empieza a predicar. Y dice en el versículo 36 y 37, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús que vosotros crucificasteis, Dios ha hecho Señor y Cristo. Entonces, oído esto, fueron compungidos de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Sabe qué es lo triste de nuestros días? Que la gente ya no quiere ser confrontada con su pecado. Que la gente, ahora cuando la predicación viene y empieza a cortar su carne, esa misma carne se defiende acusando los pecados y las fallas de los demás. Es que el pastor me está predicando a mí. Es que el pastor me está tirando una indirecta a mí. Es que el pastor, hermano, el reino es de Dios, no es del pastor. El pastor es un agente pasajero como cualquiera de nosotros, que ahorita estamos aquí y mañana estamos en otro lado. Pero sabe, es Dios el que nos está buscando. Es Dios el que nos busca. Y cuando Dios nos busca, nos confronta. Pedro, cuando estaban en el aposento alto, Jesús les dijo a todos, esta noche se cumplirá la escritura que dice, y se fueron todos y me dejarán solo. Y Pedro le dijo, Señor, aunque todos te nieguen, yo no te voy a negar. Y sabemos la historia. ¿Qué hizo Pedro? Maldijo a Jesús. Expresó groserías literalmente. Y en ese momento Jesús lo voltea a ver. Y él estaba ahí cerca y siente la mirada de Jesús. ¿Y qué hizo? Se puso a llorar amargamente. Pero ese hombre en el Pentecostés se paró y le dijo a la gente, ustedes crucificaron al Salvador. Ustedes lo crucificaron. ¿Sabe qué hizo la gente, hermano? La gente no empezó a esconderse o a justificarse. No, dijeron, ¿qué hacemos? Reconocemos que nos hemos equivocado. ¿Qué hacemos? ¿Cómo enmendamos lo que hemos hecho mal? ¿Cómo corregimos lo que hemos hecho mal? Y entonces Pedro les dice en el siguiente versículo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Hermano, usted que me está escuchando, gracias, Jesús. La promesa es para usted. Amén. El Pentecostés es para usted. Y no solo para usted, para sus hijos, para su esposa, para sus hermanos. Aleluya. ¿Sabe qué es el Pentecostés? Es un nuevo fuego. Es una nueva consagración. Porque eso es lo que Dios anhela. Él sabe en dónde estamos caminando. Él sabe en dónde estamos parados. Él sabe cuando hemos caído. Él sabe cuando hemos fracasado. La palabra de Dios dice, más adelante en los siguientes versículos, que fueron, no recuerdo si 3,000 o 5,000 personas que se arrepintieron en esa predicación. ¿Sabe por qué, hermano? Porque cuando usted obedece,
y aprende a esperar el tiempo de Dios para usted. Dios lo va a usar, Dios lo va a usar a usted como un vaso y va a poner una unción sobre de usted para que usted pueda compartir las buenas nuevas a los que están alrededor de usted. Usted puede hablar la Biblia, usted puede repetir como periquito infinidad de citas bíblicas, pero lo que toca a los corazones de la gente es cuando usted tiene la unción de arrepentimiento sobre su vida. En otras palabras, quiero terminar diciéndole esto. Cuando yo aprendo a obedecer, cuando aprendo a esperar y cuando me arrepiento, porque acepto la verdad de la palabra de Dios, Dios viene, me lava, me limpia, me restaura, me levanta. Y sabe, hay un gozo, un nuevo gozo que nadie lo va a poder quitar. Amén. ¿Y sabe qué va a ser lo más importante, hermano? Que va a haber un nuevo amor, va a haber un nuevo deseo de la gloria y de la presencia de Dios para nuestras vidas. Hermano, si usted no reconoce que se ha equivocado, si usted no quiere reconocer que peca, que falla, se pierde el privilegio de tener esta nueva unción dentro de su vida. Por eso Jesús decía delante de los fariseos y delante de los saduceos, porque los pecadores, las prostitutas y los borrachos van delante de ustedes en el reino de Dios. ¿Por qué? Porque se arrepintieron. Y usted dirá, hermano, pero lo he vuelto a hacer y vuelvo a fallar. Yo te volvería a decir, vuelve a postrarte y sigue esperando. Vuelve a clamar, vuelve a postrarte y sigue esperando. Vuelve a clamar, vuelve a postrarte y sigue esperando. Vuelve a clamar, vuelve a postrarte y sigue esperando. Y sabes, en el tiempo del Cordero, Él vendrá ahí donde tú te postras y empezará a caminar. Y de repente tú sentirás ese toque y de repente sentirás como algo nuevo empieza a brotar, como algo nuevo empieza a brotar de tu interior. ¿Sabes por qué? Porque eso es algo que solo el Espíritu hace, un nuevo nacimiento. Hermano, no importa las veces que sean necesarias, tenemos un sacerdote fiel que dice que si yo confieso mis pecados, Él es fiel y justo para perdonarme y limpiarme de toda mi maldad. Lávame de mi maldad, lávame. Pero cuando digas lávame, no te levantes y te vayas, no. Quédate postrado y dile, aquí estoy. Señor, aquí estoy. Por favor, ten misericordia de mi vida. Ten misericordia de mi vida. Aquella mujer de flujo de sangre dice que habían pasado 18 años. Y dice la palabra que había gastado todo lo que tenía. Que había gastado todos sus ahorros. Y cuando oyó hablar que Jesús pasaba, ella hizo una elección. Ella dijo, voy a ir.
Y si tan solo tocar el borde de su manto, seré sana. Cuando se acerca, ve la multitud de gente alrededor de Jesús. Y dijo, no puedo llegar a donde está Jesús. Había muchos hombres y pasar entre los hombres no se podía. Y dijo la mujer entonces, ya sé por dónde iré. Y entonces decidió agacharse y empezó a caminar entre la multitud. ¿Cree que no hubo alguien que le pisó la mano? ¿Cree que no hubo alguien como esos que te doy un rodillazo y me hago el que no vi nada? Ella tenía una necesidad y no se alejó hasta que tocó a Jesús. Y cuando tocó a Jesús, sus hemorragias por 18 años desaparecieron. Hermano, Jesús no ha dejado de hacer milagros. Jesús lo sigue haciendo. ¿Cuál es nuestro problema? Que no trabajamos con nuestra impaciencia. Y si hay algo que usted podría hacer en este tiempo, véase ahorita con el COVID, que nos hace mantenernos encerrados. Mucha gente está harta de estar encerrada. ¿Sabe por qué? Esa será otra historia. Pero lo que quiero decirle de parte de Dios, póstrese, arrepiéntase y espere para que Él venga y le dé un nuevo nacimiento para poder caminar con una visión diferente. Padre, esta noche, gracias. Soy testigo de que tú nos das un nuevo nacimiento. Gracias, Jesús. Soy testigo, Señor, que tú eres el que haces nacer algo nuevo en nuestro interior. Soy testigo, Señor, que tú haces nacer con tu Espíritu Santo, Señor. Por ello en esta tarde yo le quiero rogar por su pueblo, le quiero rogar por la vida de mis hermanos. Ayúdenos a trabajar con nuestra impaciencia. Ayúdenos a trabajar, Sheba Rabahaya, con nuestra impaciencia, por favor. Ayúdenos a venir a usted y postrarnos y decirle, Señor, soy una persona sumamente impaciente. Señor, soy una persona que no puedo aprender a esperar, pero por favor ayúdeme. Usted que puede hacerlo. Espíritu Santo, usted que puede hacerlo, venga por favor. Venga por favor y tóqueme internamente. No es tanto externo, sino internamente. Donde yo necesito su toque, donde necesito el toque de su presencia, donde necesito el toque de su mano. Señor, en esta noche le ruego por su pueblo, le ruego por todos nosotros, Señor, que nos ayude en este tiempo, Padre, de preparación. Ayúdenos a buscarle con nuestro corazón. Ayúdenos a buscarle con nuestro corazón. Ayúdenos a buscarle, por favor. Ayúdenos, Señor. Ayude a su pueblo a buscar su Pentecostés. Ayude a su pueblo a buscar este nuevo nacimiento. Ayude a su pueblo, Señor, a aprender a esperar para que sea usted el
que haga la obra nueva en la vida de cada uno de aquellos que confiamos en usted. Señor, gracias por su palabra. Señor, si hay alguien que lo necesite en este tiempo, por favor, le ruego de manera especial que usted lo ayude. Le ruego en esta noche, en el nombre de Jesús, que usted extienda su mano sobre aquellos de sus hijos que lo necesiten de manera especial. Por favor, extienda su mano, Padre. En el nombre de Jesús se lo pedimos. Gracias por el pan que es compartido. Gracias por su presencia en esta noche. Bendiga su palabra, bendígala en nuestros corazones. En el nombre de Jesucristo se lo rogamos y se lo pedimos, Señor. Amén, Padre. Jehová te bendiga y te guarde. Haga resplandecer Jehová su rostro sobre ti y haya de ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Que el Señor les bendiga en esta tarde.